Fernando Grande Marlaska Gómez, ministro de Interior, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué sensación le ha dejado la visita a las zonas inundadas? Una visita, no venía usted para esto, ahora hablaremos del motivo de su visita, pero sí que le vimos con la presidenta del Gobierno en San Adrián. Pues me dices que lo que vi, lo que observé, fueron daños importantes, daños relevantes, sobre todo en el ámbito de las zonas agrícolas. Sabes que estuve en San Adrián. Preocupación de la población, de la gente, pero también con conciencia de que se actúa. Han visto que hay prevención, que podemos contar con una previsión de todos los fenómenos meteorológicos adversos importante, porque tenemos medios para hacerlo, que nos permite dar una respuesta lo más eficaz y eficiente posible. Evidentemente, excluir todos los daños es algo imposible cuando estamos hablando de una meteorología adversa importante, y luego también con una confianza en los poderes públicos para lo que es tanto la respuesta como la posterior reconstrucción y recuperación. Yo creo que también esas personas con las que pude hablar algo son conscientes de lo importante que es la coordinación entre todos los ayuntamientos, que son los primeros que están ahí haciendo frente a la emergencia, la comunidad autónoma, la comunidad foral, en este caso Navarra, y también el Gobierno central. Y yo creo que cuando todos trabajamos conjuntamente, como ocurre en el Sistema Nacional de Protección Civil, nos podemos sentir más eficaces y sobre todo satisfechos que dentro de una emergencia, de una calamidad, pues podemos afrontarla con medios necesarios. Y eso sí, lamentando las 2 vidas humanas que hemos perdido. Eso le iba a decir, que por esas 2 vidas no se puede hacer nada. Por los bienes materiales también hay mucho que hacer. Lo primero que se ha hecho ha sido pedir la declaración de zona catastrófica. Lo que no sé es si esa inmediatez, esa burocracia siempre hace en este tipo de casos que las ayudas tarden muchísimo tiempo en llegar. ¿Eso se puede acelerar de alguna manera? Estamos trabajando para que todos los procedimientos, todo lo que es el desarrollo administrativo de la concesión de las ayudas, consecuencia de las emergencias, tengan realmente un lapso temporal mucho más breve. Hemos mejorado en la satisfacción de esas ayudas. En los 3 últimos años estamos trabajando de una forma importante, pero siempre entendemos de que para el afectado nunca la ayuda viene en el momento preciso y debido, aunque sea a la mayor brevedad. Pero vuelvo a decir, estamos trabajando, entendemos. Además, si queremos concluir pronto una emergencia, tenemos que terminar con la recuperación. Nosotros decimos que la emergencia no concluye hasta la recuperación, hasta que la normalidad vuelve razonablemente a la vida de la gente. Y en ese sentido, reitero, trabajamos para que las ayudas sean lo más rápidas posibles y también igualmente que satisfagan el perjuicio realmente sufrido. Sé que no es de su competencia, pero el río se vuelve a salir cada cierto tiempo. La naturaleza, al final, de una manera o de otra, por la acción del hombre o porque las circunstancias a veces geográficamente, la meteorología también a veces es adversa, va a volver a ocurrir. ¿Se puede hacer algo más que dar ayudas después de la tragedia? Bueno, pues tenemos una planificación, ayer hablaba que hay 45 planes municipales locales de inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra. Esto se puede trasladar al conjunto de territorios españoles. Tenemos una planificación estatal por todas las emergencias que puedan surgir. Ahora estamos hablando de inundaciones. Pues tenemos un plan estatal que se traslada luego a planes autonómicos que se van modificando después de evaluaciones sucesivas para ver dónde hay que mejorar, en qué sentido, y luego se traslada también a los planes, vuelvo a decir, locales. Me comentaban ayer que de los 45 planes locales se habían remodelado 43 de los 45 en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos 2 años. En ese sentido, quiero decir que, contestando a tu pregunta de una forma más directa, evaluando las situaciones, las razones y tomando qué medidas tenemos que adoptar. Dentro de la prevención, en primer lugar, ser capaces, y lo estamos siendo, tanto la EMET como las cuencas hidrográficas, las confederaciones hidrográficas, todas están trabajando desde un punto de vista técnico
para prever con la mayor anticipación posible situaciones de emergencia y tomar las medidas concretas. El riesgo cero no podemos alcanzarlo. Puede haber un fenómeno meteorológico adverso realmente importante, relevante. Me remito, por ejemplo, también a la borrasca Filomena que sufrimos principalmente en el centro de España el pasado enero, donde lo que podemos hacer es tomar las medidas necesarias y precisas para que el daño sea el menor y la respuesta también sea la más eficaz. Y vuelvo a decir, tenemos un sistema nacional de protección civil fuerte, consolidado, y seguimos mejorándolo. Que, por cierto, el sistema de protección civil, por lo menos aquí en Navarra, también depende mucho del voluntariado. ¿Se puede profesionalizar un poco más? Estamos dentro de lo que es, no es la competencia mía en ese ámbito, pero sí lo es en el ámbito de la protección civil. Dentro del Ministerio de Educación y Formación Profesional se está trabajando dentro de los nuevos títulos de formación profesional que, como sabéis y conocéis desde este gobierno, se está trabajando de una forma eficaz y directa en ese ámbito de la formación en una titulación en materia de protección civil, porque tenemos, como has dicho, un voluntariado absolutamente excelente en este país. Lo podemos observar en cada emergencia del tipo que sea que tenemos que afrontar. En La Palma, una emergencia realmente de una gravedad importante y encima desarrollada en el tiempo, que no concluye, y tenemos ahí un voluntariado. Pero en cualquier otro tipo de emergencia lo hemos podido ver. En el momento de la crisis sanitaria más importante que ha sufrido no este país, Europa y todo el mundo, la COVID, ¿no? Pues ahí también hay un ámbito de la protección civil, de cuidar de los más vulnerables, donde todo lo que es ese elemento personal es de una profesionalidad, valga la reiteración, importante. Y en ese sentido, ayer también me lo comentaban, que en todos los pueblos más afectados de la comunidad foral, los primeros que se pusieron, por así decirlo, en primera línea, fue el grupo de protección civil, los voluntarios, gente muy joven, lo cual también dice bastante de ellos, ¿no? De la juventud que tenemos. Sí. Realmente usted, como yo decía antes, había venido a Navarra a presentar junto con la ministra Pilar Alegría las unidades didácticas sobre terrorismo confeccionadas para las aulas de secundaria y bachillerato. ¿Cuál va a ser la base de ese proyecto? Bueno, la base de ese proyecto ya lo venimos formando desde el año 2018 el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La anterior ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y yo ya firmamos un convenio para trabajar conjuntamente, y lo hacemos también con el apoyo ineludible del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, que invito a toda la gente, si me lo permites, sí, claro, a que visiten el Centro Memorial en Vitoria-Gasteiz. Yo creo que es una institución realmente importante, relevante para una sociedad como la nuestra, que ha padecido de una forma tan dramática el terrorismo durante más de 50 años. Tomar conciencia de lo que es enfrentar el terrorismo, de lo que un Estado de Derecho debe de hacer para defenderse de las prácticas más violentas y ajenas a los valores democráticos. Yo creo que ahí se puede observar muy bien. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en este país en llevar a las aulas este asunto? Le voy a decir, probablemente conozca este dato, una encuesta realizada aquí en Navarra entre unos 1.100 estudiantes de la ESO, se hizo con el objetivo de analizar el conocimiento del terrorismo, desveló que un 54% es incapaz de recordar ningún atentado de ETA. ¿Por qué cree que ha ocurrido esto? Porque yo creo que aquello que nos ha hecho, desgraciadamente, quiero decir, que nos ha hecho tanto daño, de que no sacó lo mejor de la sociedad vasca y de la sociedad española, porque nos enfrentamos al terrorismo, pero yo siempre digo que el terrorismo perdón, tampoco nos ha hecho mejores necesariamente. Es muy difícil, pero yo creo que es bastante humano pretender o querer olvidar lo que nos ha resultado dañino, tan dañino.
Pero eso no quiere decir que debamos hacerlo. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra ese, por así decirlo, ese deseo inconsciente e involuntario de olvidar lo que nos ha hecho mucho daño. Y digo que tenemos que luchar contra ese deseo involuntario porque si no corremos el riesgo de que se pueda repetir. Es decir, tenemos que hacer una labor de concienciación, de conciencia, de reconocimiento de aquello que tuvimos que enfrentar como sociedad, que nos costó mucho, que costaron muchas vidas, muchos dramas personales, muchos dramas familiares, y que no obstante un Estado solvente, un Estado fuerte, un Estado basado en valores, en ética, donde yo siempre digo que la referencia fueron las mismas víctimas, debe de ponerse encima de la mesa para que no corramos el riesgo de repetirlo. Podría hacer un resumen en el sentido, los momentos dramáticos de la vida, y este no solo es personal, es social, de una sociedad, la gente, las propias sociedades, de una forma inconsciente, tratan de olvidarlo, porque ha hecho mucho daño, todo aquello, pero tenemos que ser conscientes de luchar contra ese, vamos a decirle, sentimiento que debemos ser conscientes que se da para que no nos pueda y nosotros seamos capaces de hacer un análisis crítico, una valoración y de tomar las medidas necesarias y precisas para trasladar al conjunto de la ciudadanía valores que hagan mucho más difícil la radicalización o el empleo de la violencia irracional con fines políticos. Pero fíjese, ministro, en esa misma encuesta vimos con sorpresa cómo un 56% de ese alumnado era incapaz de identificar a algún grupo terrorista que hubiera actuado en Navarra en las últimas décadas. En esas unidades didácticas que ustedes han presentado, ¿existe un relato? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué responsabilidad hay en la educación? Porque socialmente ya sabemos lo que hay. Y aquí en Navarra lo hemos vivido muy cerca, en amistades, en familias, etc. En el País Pero Vasco, existe, no es un dato de Albacete, sí, es un dato de Navarra. De Navarra, con lo cual todavía es más preocupante, porque el terrorismo de ETA nos afectó a toda España, evidentemente, a toda España. Y tenemos víctimas directas e indirectas en todos los territorios españoles. Pero, como tú decías, Roberto, en el País Vasco y en Navarra era otra cosa. Es decir, hay que ser sinceros, si la organización terrorista ETA estuvo más de 50 años, supervivió más de 50 años, es porque había, en un sentido o en otro, un apoyo tácito, más o menos expreso, más o menos tácito, por una parte de la sociedad. Si no, un fenómeno terrorista no tiene, quiero decir, ese desarrollo que tuvo la organización terrorista ETA. Dicho esto, y tú me dices, esas unidades didácticas definen perfectamente ese relato, porque en ese relato de las unidades didácticas, de lo que ha sido el terrorismo, se habla del terrorismo de ETA y se habla de otros terrorismos, se habla también del terrorismo yihadista, de los problemas de la radicalización, de todos los terrorismos se hablan. Quiero decir, naturalmente el terrorismo de la organización de ETA es el más importante o el que tiene un ámbito dentro de las unidades didácticas mayor, porque en primer lugar ha pervivido 50 años, ha causado 853 muertos violentos, asesinatos, muchísimos heridos graves, muchísimas víctimas, ha tenido desde luego unos efectos perniciosos importantes. Y se define, y porque han participado, como te decía anteriormente, el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo, todo con una dirección de la Dirección de Apoyo, de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, evaluado, que esto es muy importante, evaluado desde un punto de vista curricular por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como corresponde en este sentido, y lo que se hace, vuelvo a decir, es un relato claro, porque participan las víctimas. Siempre hemos dicho que estas unidades didácticas tienen dos finalidades, memoria y prevención. Memoria, es decir lo que ocurrió, lo que aconteció, y ahí las víctimas tienen mucho que decir. Y luego que sirva de prevención, que sirva de trasladar valores democráticos a los alumnos
al objeto de que no se vuelvan a repetir. Es importante, y termino para decir, porque estas unidades didácticas no solo son el elemento documental, el texto académico, sino que también viene apoyado por las propias víctimas, porque luego va a haber también la asistencia de víctimas y ya están existiendo asistencia de las víctimas a los distintos centros escolares con el fin de trasladar su testimonio, que es el testimonio más efectivo, más directo, porque es el testimonio sincero, real, de lo vivido, y eso cala mucho más en los alumnos. Ha citado el terrorismo yihadista. ¿Cómo están las cosas? Porque parece que con la pandemia todo se ha olvidado, pero en Europa han saltado algunas alertas. No nos ha olvidado que tenemos un seguimiento directo del terrorismo yihadista. Tenemos tanto policía, Guardia Civil como las policías autonómicas trabajando de una forma importante y relevante. ¿Estamos en algún nivel de alerta concreto? Estamos en el nivel de alerta 4 de 5. Los niveles de alerta se establecieron en el Pacto Antiterrorista, Prevención y Protección Antiterrorista 2015, y desde el 2015 el nivel de alerta lo hemos tenido en el 4, a veces lo hemos reforzado ante situaciones o momentos que hemos considerado que aconsejaban reforzarlo, bien por circunstancias de fiestas nacionales o cualquier otro evento que podría determinar, o simplemente también del seguimiento y la monitorización que hacemos de las redes, de los grupos, de la cooperación internacional, que es importantísima, la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista. Tanto en el ámbito europeo. Tranquilos. A ver, el riesgo cero yo siempre digo no existe, pero tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad, unos servicios de información realmente importantes, con una profesionalidad, eficacia y eficiencia demostrada, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Tenemos unos niveles de cooperación y unos medios de actuación, de prevención y de seguimiento del fenómeno terrorista y de también trabajar en evitar la radicalización, que en eso también encontramos como materia de prevención, que yo creo que podemos estar razonablemente tranquilos. Pero vuelvo a decir, el riesgo cero, siempre hay que dejarlo claro, no existe. Usted fue, cuando estaba en la Audiencia Nacional, uno de los azotes principales contra los cabecillas, el entramado, etarra y demás. ¿Cómo asume el apoyo de EH Bildu tanto a los presupuestos generales como a los presupuestos de Navarra? Porque la oposición le da a Sánchez, le da a Chivite. Usted, que está ahí en mitad, de alguna manera tiene un pasado, ahora tiene un presente, ¿cómo lo vive? Bueno, pasado, presente tenemos todos, y espero que tengamos también un poco de futuro. Y ya que hablas de pasado y presente, yo quiero también mirar al futuro. Antes hablábamos de lo que no se puede olvidar es lo que hizo ETA, lo que pasó, y tenemos el relato, pero eso no nos tiene que paralizar. Eso nos tiene que dar la fuerza para saber que el Estado de Derecho pudo con la violencia. Ahora miremos al futuro. A EH Bildu, a lo que era anteriormente Batasuna, es decir, los orígenes, etc. Además, Bildu es mucho más de lo que era antes la antigua Batasuna. Hay otros movimientos políticos incorporados y que nunca sirvieron de base a la violencia, ni la apoyaron ni tácita, sino que se manifestaron siempre en contra de la violencia terrorista de ETA. O sea, que eso también hay que tenerlo en consideración. Pero siempre se dijo que lo que había que para estar en política no había que apoyar la violencia y había que hacer frente a la violencia. En ese caso, vuelvo a decir, lo que estamos haciendo, todo el mundo que está tanto en el Parlamento foral, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento español, lo que se deben de trasladar son propuestas de mejora para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que los partidos políticos todos votan. No se vota otra cosa, se trabaja tanto en los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra, en los presupuestos de España. Lo que tienden unos y otros es hacer frente a algo tan importante y relevante como es la recuperación y la transformación tecnológica, digital, ecológica de este país, es decir, mirar al futuro con garantías de cohesión social. Pero cuando la oposición dice que ustedes están blanqueando a ETA y a Bildu,
¿Qué piensa? Bueno, pues que es una utilización más de, otra vez, utilizar el terrorismo, en este caso el terrorismo de ETA, con fines absolutamente políticos y perniciosos. A ETA no se le blanquea, a ETA se le derrotó, y el Estado de Derecho derrotó a ETA hace 10 años. Y de eso nos tenemos que sentir satisfechos todos. Y si se derrotó a ETA hace 10 años desde el Estado de Derecho, es porque hubo un consenso del conjunto de fuerzas políticas. Lo que no entiendo es por qué ahora utilizamos o nos arrojamos o se nos arroja la organización terrorista ETA, el terrorismo, cuando, vuelvo a decir, cuando entre todos fuimos capaces de vencerla. Con lo cual, no se blanquea. Ahora lo que se está haciendo es, después de haber vencido al terrorismo el Estado de Derecho ahora se ocupa al 100% de favorecer un clima social, favorecer una transformación, favorecer, mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y encarar un futuro que sea, en esos términos, mucho más justo en términos de justicia para el conjunto de la sociedad. Tenerle aquí en este programa, estamos en la delegación de gobierno y no preguntarle por las transferencias de tráfico sería un pecado por mi parte. ¿Para cuándo? ¿Cómo van a quedar las cosas? Estamos a la espera, esos 173 guardias civiles que pueden quedar afectados. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, estamos trabajando, están en los últimos toques de carácter muy técnico, retoques de carácter técnico que requieren las transferencias entre el gobierno foral y el gobierno central, entre los ministerios que llevamos fundamentalmente la transferencia, política territorial, interior por afectar a tráfico y Hacienda, y estamos poniendo los últimos elementos al acuerdo final de la transferencia para que realmente sea lo más razonable y siempre mirando en la eficacia de la misma, ¿no? y del servicio público, y en esos términos, pero con total tranquilidad, como os dije, para los miembros de la Guardia Civil. Ningún miembro de la Guardia Civil destinado en la Comunidad de Navarra que no desee marcharse va a tener que marcharse, van a permanecer en la Comunidad Foral de Navarra todos los guardias civiles que quieran hacerlo, y con todas las garantías, siempre lo dije en esos sentidos, o sea que en ese aspecto tranquilidad máxima para el conjunto de miembros del cuerpo. ¿En un mes podría estar firmado? Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, estamos, vuelvo a decir, en los puntos finales de cerrar el texto de la transferencia, pero vuelvo a indicar, siempre mirando a la garantía de que el servicio público no se va a ver afectado desde el minuto, no va a quedar afectado en modo alguno desde la firma de la transferencia. Se habló de la posibilidad de que existiera una pasarela de la Guardia Civil a la Policía Foral. ¿El guardia civil que no quiera pasar a la Policía Foral va a tenerse que ir a otra comunidad? No. Se está hablando de la pasarela, estamos trabajando el tema de la pasarela siempre para garantizar los derechos de los guardias civiles que en ese caso desearán hacer ese tránsito, un tránsito que además nunca sería definitivo, o sea que siempre habría la reversión, la vuelta. Y en ese sentido creo que te he contestado antes, Roberto, ningún guardia civil destinado en la Comunidad Foral de Navarra se verá obligado a salir de la Comunidad Foral de Navarra. La única forma es los traslados y que esa persona, esa familia, por razones personales, familiares, profesionales, deseen un traslado, pero desde luego ninguno. Siempre lo dije, el número de efectivos de la Guardia Civil se mantendrá sin ninguna modificación en la Comunidad Foral. Ha tenido usted una larga trayectoria judicial. ¿Cree que algún día en este país la ciudadanía realmente verá la separación de poderes? Yo creo que la separación de poderes existe. Realmente, yo que he estado en los tres, he estado en cierta medida... Es complicado esto de creerse. Pero el PP y PSOE han pactado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, todos salvo el Consejo General del Poder Judicial. Pero tenemos ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Son incapaces No, son incapaces, no. Es el Partido Popular el que está secuestrando al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Incapaces todos, ¿Por qué los partidos son incapaces? Porque no hay acuerdo. Pero en este caso es el Partido Popular, quiero decir, curiosamente hay un ordenamiento jurídico que no ponen en tela de juicio ni el propio Partido Popular de cómo debe procederse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y no lo aplican, ¿eh? No entendemos, no se entiende razonablemente. Yo creo que realmente si alguien es constitucionalista, se dice constitucionalista, tiene que aplicar la Constitución en todo momento y no según intereses o principios de oportunidad. Y aquí, en el caso del Partido Popular, yo definiría que se rige única y exclusivamente por el principio de oportunidad. Y en segundo caso, dentro de la separación de poderes, porque esto me gusta siempre dejarlo claro, que entienda la gente, el telespectador, que pueda entender, o me gustaría trasladarle que Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el que hace la gestión de los órganos judiciales, la gestión, vamos a decir, gubernativa, pero el Poder Judicial como tal son los jueces, las juezas, más de 5.500 en España, dictando sentencias, autorresoluciones todos los días. Ese es el Poder Judicial, no es el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí es donde está la independencia máxima, es la de ese juez, la de esa jueza, dictando resoluciones en todos los ámbitos, civil, penal, administrativo, el que también, vuelvo a decir, analiza y estudia si la actuación de la Administración, del conjunto de la Administración, ha sido correcta o no correcta cuando se ha puesto en tela de juicio la misma, en todos los ámbitos. Ministro, ¿por qué en este país nos cuesta tanto aceptar la presunción de inocencia? Eso sí que es difícil de entender. Yo no creo que nos cueste aceptar la presunción de inocencia, ¿eh? No creo que sea eso. Nos gusta más bien, yo creo, sacar nuestras propias conclusiones. Pero tú hablabas de la separación de poderes. Yo aquí quisiera, en este ámbito, que también es muy importante decir una cosa. La única verdad es en materia, cuando los casos están judicializados, es la verdad judicial. Y esa es la que tenemos que tener todos como la real y la que no cabe otra posibilidad, porque la verdad judicial es la que se materializa en un Estado de Derecho conforme a la prueba legal, no a cualquier tipo de prueba, a la prueba legal que es puesta a disposición de las autoridades judiciales. Y de ahí debemos de sacar la conclusión, el relato de lo efectivamente acontecido. Y es la única capaz de desvirtuar lo que has comentado, Roberto, el principio de presunción de inocencia. ¿La vuelta a España del rey emérito complicaría las cosas en ese aspecto y compromete al gobierno de alguna manera? La cuestión del rey emérito, como se ha dicho, es cuestión del rey emérito y no es cuestión de este gobierno decir nada al respecto. ¿Y si vuelve? Vuelvo a decir, no es cuestión del gobierno hacer ninguna referencia al respecto. Lo único, lo que hemos dicho, y esto sí que se puede decir, y yo creo, los hechos de los que se ha tratado, de los que ha trabajado la Fiscalía, no podemos obviar la gravedad de los mismos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias.